Bien, buenas tardes a todos. Un gusto compartir el espacio, aunque sea a la distancia. Agradezco la invitación recibida desde FUCREA para participar en esta jornada, en la que la idea es presentar algo de información y discutir sobre sistemas de cultivo simple o diversificados, qué impacto tienen sobre su productividad y su sostenibilidad. Como ustedes saben, en el día de hoy, la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza fijó un paro. En ese paro está apoyado por los gremios de la universidad, dentro de ellos la Asociación de Docentes de la Universidad de la República, y por tanto esta actividad la hacemos en el marco de una guardia gremial, apoyando el reclamo de recursos para la enseñanza que está en la rendición de cuentas tratándose. El tema entonces que vamos a conversar hoy tiene que ver con cómo armamos los sistemas de producción y qué impacto tienen el diseño del sistema de producción sobre aspectos relacionados a la productividad y a la sostenibilidad. Para ello le vamos a dar un poco de marco de referencia a la presentación. Y bueno, lo primero es ponernos de acuerdo en que un sistema de producción agrícola es un ecosistema que cambia, que se maneja y que lo administra el hombre, que lo manejamos nosotros, el productor y los agrónomos que trabajamos relacionados a la problemática agropecuaria, con el fin de producir bienes que les son útiles, y que en principio se comercializan y se obtiene un resultado económico. La administración de ese ecosistema debe considerar que el manejo impone cambios que no son neutros en el mediano plazo, sino que se va a ver afectada las propiedades de ese sistema, y que por tanto tenemos que considerar no solo lo que hacemos en el día a día y el resultado que logramos cada día, sino el impacto que eso tiene en el mediano y en el largo plazo. Y ese es un poco el foco de la presentación que vamos a hacer hoy. El objetivo ya de la charla de hoy es, dentro de los aspectos referidos a la sostenibilidad, valorar el impacto que el diseño del sistema de cultivo tiene sobre el propio rendimiento de los cultivos. Existe mucha información que es clara sobre las ventajas que tiene, por ejemplo, rotar pasturas o tener sistemas de cultivos diversos, con rotación de cultivos distintos, sobre el riesgo de erosión, la calidad del suelo, los impactos ambientales negativos, y hemos hablado muchas veces sobre esto. Pero específicamente la presentación de hoy va a tratar de darle una respuesta a la pregunta de cuántos kilos de grano se juegan al implementar sistemas de cultivo simples contra sistemas de cultivo diversificados. Valorar en términos de kilos por hectárea la respuesta al diseño del sistema de cultivo. Ese va a ser el objetivo central de la presentación. La mayoría del trabajo, los de los resultados que les voy a presentar, se fueron realizando a través de un acuerdo de la Facultad de Agronomía con UCREA y con AUSID. En esta figura lo que les presento es el rendimiento alcanzable, o sea, el rendimiento al cual se puede aspirar en trigo, en función de los años de agricultura continua, los años después de pastura, y un índice que caracteriza la bondad del año referida a la producción de trigo. Cuando nosotros tenemos en el índice de clima valores positivos, o sea, del -1, del 0 hacia la derecha, vamos a estar frente a condiciones para producir trigo climáticamente favorables. Eso lo referimos a un índice, un cociente, que relaciona la radiación y la temperatura, el valor Q, las precipitaciones promedio durante el periodo en que el cultivo define el rendimiento, y la temperatura durante el llenado de grano, que son en definitiva las condiciones climáticas de radiación, temperatura y precipitaciones durante el periodo en que el trigo llena el grano. Cuando nos vamos a los valores negativos, lo que mostramos son años climáticamente desfavorables. Si miramos estos números, hacia la derecha están inviernos, primaveras frescas, con lluvias un poco por debajo de lo que es normal para nuestras condiciones, y periodos de llenado de grano con temperaturas más bajas. Y cuando estamos con condiciones climáticamente desfavorables, lo inverso, primaveras de temperaturas más altas, con mucha nubosidad, lluvia por arriba del promedio.
Y lo que se muestra en estas líneas son curvas de igualdad de rendimiento. El 6, el 5,5, estos números son rendimientos de trigo al cual uno puede aspirar en distintos años de agricultura. Como vemos aquí, las 6 toneladas de trigo se lograron en registros de chacra de cuando se combinaron condiciones climáticamente favorables con número de cultivos después de pastura de 4, 5 o menos. Y en la medida que nos vamos hacia las condiciones climáticamente menos favorables, nos vamos a rendimientos cada vez menores, y cuanto más años de agricultura, más bajo el rendimiento al cual podemos lograr. Si miramos estas dos flechas, estarían marcando la flecha verde, una rotación de hasta 3 años de agricultura, y luego se pasaría a pasturas, y como podemos ver, se puede aspirar a rendimientos de más de 5 a 6 toneladas de trigo por hectárea, casi que independientemente de la condición de oferta climática que va a enfrentar el cultivo. Los rendimientos, si bien hay una tonelada de diferencia entre un año bueno y un año malo, la diferencia entre un año bueno y un año malo es bastante menor que cuando nos vamos a la línea roja, donde estamos en 8, 9, 10 años de agricultura después de la última pastura, en la cual claramente llegaríamos a tener los rendimientos de 5 toneladas o más de trigo, únicamente cuando se combina con buenas condiciones climáticas. Cuando estamos en años desfavorables, los rendimientos penalizan mucho cuando se alargaron la fase agrícola de la rotación. Por tanto, el esquema o el resultado lo que muestra es que en la medida que el sistema de agricultura se vuelve muy agrícola, se van pasando los años después de pastura, el impacto de la bondad del año es mayor que cuando estamos en situaciones donde las pasturas siguen sincrónicamente rotando con la agricultura. ¿Por qué se produce ese efecto año? Bueno, acá lo que agrupamos son años de agricultura post-pastura, de 1 a 3, de 4 a 6 y de 7 a 10, y lo que vemos es que en la medida que la agricultura se va alejando de la fase pastura, lo que hay es una reducción en el potencial de aporte de nitrógeno desde el suelo y una pérdida de la velocidad con la que filtra el agua o puede ingresar el agua al suelo. Por tanto, hay un efecto negativo sobre el suministro potencial de nitrógeno desde el suelo, y se afectan las condiciones físicas del suelo que regulan la dinámica del agua. Entonces, esto vendrían a ser las dos propiedades que en principio gobiernan el efecto negativo de los años de agricultura cuando se ocurren condiciones desfavorables para la producción de trigo, con muchas precipitaciones y con malas condiciones para producir, en las cuales la calidad del suelo sigue jugando un rol de poder buffer muy importante, de regulación del impacto del año. Ayer se publicó un artículo que lo publica Rubio y compañía, Valentina Rubio y compañía, con resultados del experimento de Estanzuela, el experimento más largo, de más años de experimentación instalado en Sudamérica, en la cual se presenta el efecto de la interacción entre la concentración de carbono, materia orgánica que tiene el suelo, y también el mismo coeficiente o el mismo cociente Q que relaciona oferta de temperatura, radiación para la producción de trigo durante el periodo crítico de definición del rendimiento. En este caso son 368 observaciones de rendimiento de trigo y cebada combinadas, y lo que se muestra en colores es donde se lograron los mejores rendimientos, cuanto más amarillo, más hacia el verde mejor, y donde están los rendimientos más bajos de esa serie histórica, que es donde están los colores más azules. Y nuevamente, como vemos, es los niveles de materia orgánica más altos, combinados con buenas condiciones climáticas, es donde se generaron los rendimientos mayores, y los rendimientos menores, donde ocurrieron el mismo suelo, producto de muchos años de manejo contrastante, un valor de materia orgánica muy bajo, que combinado con una condición climática desfavorable, genera los rendimientos más bajos. ¿Existe posibilidad de, frente a un suelo degradado, lograr rendimientos altos? Cuando se combina con buenas condiciones climáticas, existiría esta zona
resultados similares a los que presentamos en los registros de chacra en la gráfica anterior. Por tanto, el efecto de diversificación del sistema tendría como dos componentes. El efecto cuando el año determina un bajo rendimiento, y el efecto cuando el año potencia la producción de trigo por sus condiciones climáticas durante el periodo de definición de rendimiento. En este caso, lo que se muestra es qué variables de manejo de las bases de datos de FUCREA generaron el cambio de rendimiento para años buenos y años malos. Y entonces, cuando el año determina un rendimiento bajo, con las propias características climáticas del año, equivocarse en la fertilización tiene una penalidad en el rendimiento máximo de trigo del 49%. O sea, el 49% del trigo se juega en errores de la fertilización. Cuando ajustamos bien la fertilización, la penalización por el ajuste de la fertilización llega a un 30%. Hay un 20% de diferencia en el rendimiento máximo definido por la estrategia de manejo de fertilización, básicamente de fertilización nitrogenada. Ahora, ajustando bien la fertilización nitrogenada, si nos mantenemos en un sistema de monocultivo, donde dominó el trigo en esa base de datos, en lugar de estar logrando el 30% de lo que podríamos lograr, tenemos un efecto negativo y se baja la capacidad de capturar los rendimientos mayores. La penalización bajo condiciones de monocultivo es del 35%. Mientras que en aquellas condiciones donde la agricultura está rotando con pasturas, la penalización es del 25%. Si lo miramos comparando los sistemas de monocultivo contra los que rotan con pasturas, hay un 10% de rendimiento en juego. De cada año hay un 10% de rendimiento máximo. Podríamos mirarlo al revés. Si estamos en una rotación de pasturas con cultivo, tendríamos el 25% del rendimiento máximo nada más que por estar en ese sistema. Perderíamos un 30% por desfasajes de fertilización y perderíamos el 50% si fertilizamos mal. Ya que vemos cómo se pierde el rendimiento o cómo se logra capturar el máximo. Frente a un año climáticamente favorable, también la fertilización nitrogenada sigue siendo la variable definitoria del rendimiento. Las fallas en fertilización generan un impacto menor, la pérdida es del 33%, y si ajustamos bien la fertilización, la pérdida por el resto de las medidas de manejo es del 23%. Y una vez que ajustamos el manejo del cultivo, ¿cuánto hay en juego entre un sistema simple de monocultivo y un sistema que rota con cultivos? Bueno, hay un 8% de rendimiento. Hacia menos monocultivo se pierde un 28%, hacia rotación de cultivos se puede jugar hasta un 20%, se puede controlar hasta un 20% de la pérdida de rendimiento asociada al manejo del cultivo de trigo. Por tanto, si miramos cómo juega la diversidad en la definición del rendimiento de cada año, en años climáticamente desfavorables hay un efecto positivo de mantener la rotación con pasturas. En años climáticamente buenos, el efecto que se manifiesta es el de rotar cultivos. La diversidad juega de manera distinta. Acá la diversidad en años malos está controlada por tener pasturas en la rotación. En años buenos, la diversidad del sistema de cultivo puede ser controlada rotando cultivos dentro de la fase agrícola. Un sistema de agricultura continua diverso permite capturar gran parte de la variación definida por el año en una condición, aunque se vaya alargando la fase agrícola. Siendo la fertilización nitrogenada la variable de máximo impacto, ¿cómo juega la dosis de nitrógeno a agregar al trigo cuando nosotros vamos alargando la fase agrícola de la rotación? En esta figura lo que se muestra en la tendencia general es cuánto aumenta la fertilización nitrogenada de trigo en la medida que va aumentando los años de agricultura si nosotros definimos la dosis en base a los criterios actuales de fertilización. Y la línea horizontal es la variabilidad definida por años buenos, años malos y distintas situaciones. Como vemos, en la medida que la agricultura es cada vez más relevante en la rotación, o sea, la fase agrícola es más larga, se requiere más nitrógeno
ajustando simplemente con el análisis de suelo o con las plantas. O sea, la estrategia de diagnóstico nos dice cuanto más larga es la fase agrícola, más nitrógeno se necesita para producir trigo en ese sistema. La pregunta es, con este cambio en la fertilización nitrogenada, que sería entre 80 y 120, estamos 40 kilos más de nitrógeno por hectárea a medida que se va alargando la fase agrícola, ¿se logra el mismo rendimiento? Esa es la pregunta que deberíamos poder contestar en un sistema que se va haciendo cada vez más agrícola. ¿Es solo nitrógeno lo que está en juego? Bueno, en este cuadro se muestra el impacto de la fertilización nitrogenada sobre el rendimiento de trigo si nosotros definimos una pérdida de calidad de suelo, definida como reducción del aporte de nitrógeno, pérdida de infiltración y pérdida de estabilidad de agregados, en la medida que se va perdiendo calidad de suelo, ¿cuántos kilos de nitrógeno adicionales son necesarios para lograr el mismo rendimiento? Si tomamos como base un sistema que está hecho sin labranza, pero rota pasturas con cultivos. Y ustedes lo que ven acá es que en la medida que el deterioro del suelo va siendo cada vez más importante, se necesita cada vez más nitrógeno para lograr los mismos kilos. Tomando como base las pasturas cultivos, habría que fertilizar casi con 100 kilos más de nitrógeno en suelo degradado para lograr el mismo rendimiento. Y eso se traduce en una pérdida de eficiencia en el uso de fertilizante nitrogenado muy importante. Por tanto, no es solo nitrógeno, sino que los incrementos en la dosis de nitrógeno son muy importantes y se pagan en eficiencia de uso y en posibilidades reales de lograr ese rendimiento similar. Entonces, más nitrógeno para igual rendimiento y menor eficiencia de uso. Por tanto, en cultivos de invierno, podríamos decir que de un gradiente de rotación con pastura, que es el más diverso, pasando por diversidad de cultivos, o sea, distintos cultivos dentro de la fase agrícola, a un sistema de monocultivo, donde lo que predomina es básicamente trigo y cebada, se generan diferencias en las propiedades funcionales del suelo que son relevantes y que las podríamos agrupar en dos. Una que tiene que ver con el suministro de nitrógeno desde el suelo, que lo medimos básicamente como potencial de mineralización de nitrógeno, y otro que tiene que ver con propiedades físicas del suelo relacionadas a la dinámica del agua y del aire en el suelo, que las podemos cuantificar como infiltración y estabilidad de agregados. Estos son los efectos de la diversidad sobre las propiedades del suelo. Impactan en el rendimiento y la variabilidad interanual de ese rendimiento. En los años climáticamente desfavorables, si se mantiene la rotación con pasturas, hay 1000 kilos por hectárea de rendimiento en juego. En años climáticamente favorables, rotando con cultivos se puede lograr el mismo rendimiento, pero a más costo, a mayor cantidad, a mayor necesidad de nitrógeno. Por tanto, ese es el efecto que tiene la diversidad sobre el rendimiento de los cultivos gramíneas dentro de la rotación. ¿Y en soja qué sucede? Tomamos como otro ejemplo un cultivo que no es gramínea y que es un cultivo cuya respuesta a la modificación en la calidad del suelo es mucho menos evidente, ya que suple parcialmente la falla en el suministro de nitrógeno a través de la fijación de roya. Por tanto, es un cultivo que en principio es menos sensible a la pérdida de calidad de suelo medida de la manera como lo estamos viendo. Bueno, el rendimiento de soja, sembrada sin labranza, en situaciones en las que por 20 años consecutivos se manejó el suelo de una determinada manera, que se traduce en una pérdida de calidad de suelo que está marcada desde el verde hacia el rojo, si hacia aquí empeoran las condiciones de calidad del suelo, nosotros vemos que la soja también responde a esa variabilidad, teniendo en las mejores condiciones, en este caso en torno a los 3.000 kilos de soja, y en las peores condiciones en el orden de los 2.500 kilos. Así que el problema es que 2.500 kilos se considera como un buen rendimiento. Y esta es la pérdida que se puede atribuir a la calidad del suelo generada por el manejo del sistema de cultivo en el largo plazo. Estas pérdidas de propiedades son carbono orgánico, mineralización de nitrógeno, infiltración, estabilidad de agregados. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué manejos generan esta variación en la calidad del suelo? Bueno, si nosotros miramos en lugar de calidad de suelo, cómo se llaman los tratamientos que generaron esa diferencia en calidad de suelo, vemos que los mejores rendimientos se lograron bajo dos situaciones.
siembra directa pastura, o sea, rotación pasturas-cultivo, está la soja, y siembra directa continua con alta frecuencia de cultivos de verano de sorgo y maíz. Esto es lo que dice, siembra directa sorgo, baja frecuencia de soja, porque en realidad hay mucho cultivo de sorgo y soja, de sorgo y maíz en esa secuencia. Y en lo que dice siembra directa continua soja, es siembra directa con alta frecuencia de soja. Esta es la diferencia, por supuesto que es bastante menor que lo que veíamos en trigo, el impacto, hay solo una tendencia a este nivel, y cuando claramente hacemos sistemas de cultivo que afectan definitivamente la propiedad del suelo, bueno, y en ese caso también la soja manifiesta su efecto en respuesta en kilos por hectárea de rendimiento. O sea que la soja también es sensible a esa condición. Otra forma de ver el esquema o el efecto sobre el rendimiento de soja es a partir del análisis de relevamientos de chacra definidos en base a 3 grupos de sistemas de cultivo. Esto se da en base a los rendimientos de soja obtenidos en una serie de 60 experimentos instalados en chacras de productores de Fucrea y de Auxil, en los cuales se agruparon esos sistemas de cultivo en 3 niveles. CPR es cultivo de pasturas, rotación de cultivo con pasturas. CCD es un cultivo continuo, en siembra directa, pero diversificado, o sea, hay varios cultivos dentro de la secuencia. Hay sorgo, hay maíz, hay soja, hay trigo, hay de todo un poco en ese sistema de cultivo diversificado. Y cultivo continuo con soja B, esto es alta frecuencia de soja y en general barbecho invernal, ya sea con cultivo de cobertura o no, no importa, es monocultivo de soja, aunque haya un cultivo de cobertura invernal, pero no hay cultivo de invierno para renta. Y lo que vemos son dos nubes de punto, una que tiene que ver con el rendimiento actual, que es el rendimiento logrado por los productores en este grupo de sistemas de cultivo, y en gris el rendimiento de eficiencia técnica, que es el máximo rendimiento que se podría alcanzar con el resto de las variables ajustadas, o sea, ajustando el ciclo del cultivar, la disponibilidad hídrica, la fertilización, todo el resto de las variables de manejo. Y como lo que podemos ver acá es, tenemos un primer círculo entre 1, 3 a 4 años de agricultura, que si tenemos un sistema que rota 3, 4 años de agricultura, quiere decir que después vuelve a pasturas. Acá tenemos otro segundo grupo de sistemas de cultivo, en que la agricultura dura entre 5, 6, 7 años de agricultura continua, y aquí tenemos otro grupo en los cuales está dominado por cultivo continuo, básicamente dominado por soja. En la medida que nos vamos hacia la derecha, vemos primero el efecto pastura, después el efecto diversidad dentro del sistema de agricultura continua, y por último el monocultivo en agricultura continua. Los puntos en gris están mostrando cómo se pierde el máximo rendimiento que se puede lograr en cada uno de esos sistemas. Ya que entre agricultura pasturas y agricultura continua diversificada, los máximos fueron similares, y los que realmente perdieron máximo rendimiento son aquellos sistemas de cultivo muy simples, dominados por la soja. Y ese efecto también se tradujo en el rendimiento actual, en el que efectivamente logran los productores, aumentando la diferencia entre lo que se logra y lo que se podría lograr. Es decir, que en la medida que el sistema de cultivo se fue volviendo cada vez más diversificado, ya sea con pasturas, con secuencias de cultivos diversificados, mantenidas en el tiempo, estos sistemas de cultivo se definieron por forma de implementación en el periodo 2014 a 2018, en la medida que el sistema se volvió más diversificado, el rendimiento máximo de soja se fue reduciendo y la distancia entre lo que se logró y lo que se podría lograr es cada vez mayor. Por tanto, tenemos efecto pastura, efecto diversidad y pérdida por ambos. Hay un efecto entre sistemas que lo vemos corriendo a lo largo de los años de agricultura, y hay un efecto dentro del sistema que lo vemos entre la diferencia entre los puntos negros y los puntos grises. En los sistemas que rotan con pastura, los productores están logrando casi que el rendimiento que se puede lograr. En los sistemas de agricultura continua diversificada se está logrando menos de lo que se podría lograr, y en los sistemas de cultivo simple se está logrando mucho menos de lo que se podría lograr, y lo que se podría lograr es menos que lo que se puede lograr en los otros sistemas. Por tanto, nuestros resultados muestran que la intensificación sostenible de la agricultura requiere diversidad planificada en el sistema de cultivos. Sistemas muy simples terminan afectando el rendimiento, pero
cultivos de invierno y de los cultivos de verano. Los sistemas de agricultura continua necesitan, por tanto, sembrar cultivos que no generan el mejor resultado económico cuando lo miramos zafra a zafra. No podemos decidir qué cultivo sembrar únicamente por el resultado económico de cada año, sino que lo tenemos que mirar en el mediano plazo. Por tanto, volvemos a la primera transparencia que mostramos. Un sistema de producción agrícola, un ecosistema que cambia, que se maneja, que lo administra el hombre con el fin de producir lo que quiere producir, que la administración de ese sistema debe considerar que el manejo impone cambios que no son neutros, que en definitiva terminan afectando el rendimiento y la necesidad de insumos para lograrlo, y que, por tanto, tenemos que valorar el efecto del mediano plazo. Si no valoramos el efecto del mediano plazo, no va a ser posible mantener sistemas diversificados. Vamos a mirar siempre la misma pantalla, todo el mundo la misma pantalla, y lo que pasa en el año, vamos a terminar decidiendo todos por el cultivo que en esta zafra se supone que va a tener el máximo resultado. Por tanto, lo más importante es valorar los efectos de mediano plazo y no decidir solo mirando todo en la misma pantalla y escuchando todo en la misma charla, que es en definitiva lo que nos lleva a todos a tomar la misma decisión. ¿Qué ha pasado en los últimos años? ¿Vamos en la dirección correcta? ¿Vamos en la dirección incorrecta? Todos sabemos que el resultado económico de la agricultura perdió pie en la medida que el precio de la soja perdió atractivo en la definición final del resultado económico. Bueno, acá mostramos una información muy fresquita también, que muestra el cambio en el uso del suelo, definido como hectáreas que pasaron de sistemas que estaban bajo agricultura a rotar con pasturas. O por lo menos, al sembrar pasturas, se supone que va a rotar con pasturas. Esto es lo que se muestra en la zona verde. Cada puntito de eso es una situación que estaba en agricultura y pasó a tener pasturas. Por supuesto, acá hay pasturas de 1, de 2, de 3, de 4 años, por eso hay tanto verde. Se va pasando, se mantiene la pastura, y esto muestra el cambio entre el 2015 y el 2019. La caída del precio de la soja, la pérdida de competitividad de la agricultura, llevó hacia un esquema de más pastura en el sistema de producción. Y a la derecha, es estos mismos valores verdes, agrupados en base a la capacidad de uso del suelo, capacidad potencial de uso del suelo. Las columnas verdes son aquellos suelos que admiten sistemas de agricultura más intensivos, por su propia capacidad de uso. Supone pendiente, profundidad del suelo, nivel de fertilidad, condiciones que permiten definirlos como capacidad de uso agrícola alta. En verde están aquellos que tienen definida esos suelos capacidad de uso agrícola pastoril. Y en amarillo lo que se denomina frágiles. Frágiles no es que no se pueda hacer agricultura, pero se lo puede hacer tomando cuidados muy específicos para definir, mantener su capacidad de producción. Y como vemos acá, este número de todas estas zonas verdes se produjo básicamente a costa de la soja de primera. Lo que aparece acá en el primer conjunto de columnas es cambio en la superficie asignada a soja de primera. Y la soja de segunda prácticamente siguió igual. Ese es el primer cambio. Desapareció la soja como primera y se mantuvo la segunda. Se redujo el área de soja de primera, no desapareció. Se redujo el área de soja de primera y se mantuvo el área de soja de segunda. Y el cambio en la cantidad de pasturas y la pérdida de soja se dio cada vez más de mayor impacto en los suelos más frágiles. Entonces se siguió un poco la idea de aquellos suelos que ingresaron en agricultura por el precio, fueron los primeros que salieron de agricultura cuando se cayó el precio, y pasaron nuevamente a tener un sistema con pasturas. Eso se ve en este primer conjunto de gráficas, donde el área de pastura incrementó básicamente los suelos más frágiles. En esos suelos más frágiles desapareció, se redujo la proporción de soja de primera y se mantuvo la de soja de segunda. Entonces, como comentarios finales, la diversidad planificada del sistema de cultivo tiene un impacto real sobre el rendimiento y sobre la variabilidad de ese rendimiento entre años. Particularmente se ve en los años climáticamente desfavorables para la producción de los cultivos. Bueno, se magnifica en los años climáticamente desfavorables. El cambio reciente que vimos en la última slide dice que lo que ha pasado ha sido ir más o menos en la dirección correcta, haciendo
agricultura en los suelos de mayor capacidad de uso. Por tanto, podríamos decir hoy que el principal desafío es valorar el cambio que se ha hecho y que no se retroceda nada más que por un cambio de estructura de precios que es muy coyuntural. O sea que únicamente valorando lo que se logró cambiar desde el uso del suelo en los últimos años se va a mantener si nosotros valoramos los impactos que tiene. Bueno, vean, eso es un poco lo que tenía para presentarles. Ahora quedo para las preguntas o comentarios que puedan hacer o en el desarrollo.